Y adelante podemos empezar. Pues así que pueden intervenir. Aquí tengo las preguntas que hicieron favor de enviar, ¿no? Entonces, pues quien guste, para darles oportunidad a todos de preguntar, porque luego se me quedan ahí pendientes preguntas, entonces los que vinieron y quieren preguntar, adelante. Sí, doctor, yo muy rápido, a pesar de que mandé varias preguntas, me quiero centrar en una que se enlaza con el tema que usted mencionó en una pregunta en el chat del grupo. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué elementos de la teoría del caso considera usted deben tomarse en cuenta para un adecuado planteamiento de una demanda en materia procesal civil? Sí, tienes toda la razón. Vamos a ponernos aquí ok. Fíjate, estimado José Gabriel, qué bueno que me haces esta pregunta. Generalmente, digo, para que nos vayamos entendiendo, la teoría del caso no es patrimonio de los penalistas o de las personas que están dedicadas del 2008, más bien del 2016, a ejercer conforme al nuevo sistema de justicia penal. No es patrimonio de ellos. ¿Por qué? Porque la teoría del caso tiene varios pivotes que se relacionan, por un lado, a la definición de que se trata de una metodología. ¿Una metodología para qué? Para mostrar en un discurso, dentro de un discurso especializado, para mostrar, por un lado, por el lado del acusador, del órgano acusador, cuáles son los motivos que impulsan a sostener dicha acusación. Y por el lado de la defensa, la teoría del caso apunta en sentido exactamente contrario. No tratar de demostrar, sino refutar, controvertir, debatir los puntos sobre los cuales se centra la acusación. Y los teóricos del caso hablan de tres elementos importantes: un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Parece que operan los teóricos del caso efectivamente con la teoría de la subsunción que es una idea, una operación lógica muy antigua, implica que el juzgador encuadre los elementos de los hechos en las diversas hipótesis normativas. Entonces, la teoría del caso basa fundamentalmente su actuación en esos pivotes como metodología y opera presentando un elemento fáctico y presenta también un elemento jurídico, normativo, pero más aún enfocado a la materia probatoria, que es hacia donde tenemos que encaminar los derechos procesales, en general, hacia la materia de las pruebas. Ustedes dirán, teoría del caso en materia civil. Yo digo, ¿por qué no? Hay una organización que es el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, que es una organización internacional a la cual también se encuentra adscrito en nuestro país. Hace 4 años iban a venir a dar una conferencia sobre códigos procesales. Hablan y estudian con detenimiento el desarrollo de los sistemas de enjuiciamiento procesal. Evidentemente tienen su ramificación penal, pero también dentro de sus estudios de procesales civiles hay por ahí algún libro de Leticia Moreno, me parece. Es una investigadora chilena que habla acerca de la teoría del caso en la materia civil. ¿Cómo la podríamos nosotros reflejar? Lo que pasa es que los civilistas, estimados alumnos, tenemos, o los procesal civilistas, tenemos un protocolo. El protocolo es la demanda, donde tenemos que reflejar nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso supone tener en consideración que nuestro elemento fáctico debemos nosotros hacerlo estribar en las diversas hipótesis normativas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo reclamar
la prescripción positiva de un inmueble que pedir la acción reivindicatoria con relación a dicho inmueble. Pero además, no es lo mismo ejercitar, estas son acciones reales, no es lo mismo ejercitar una acción de determinación de contrato de comodato y entrega del bien dado en comodato que ejercitar la acción reivindicatoria. Son soluciones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque supone en principio determinar quién tiene la posesión del inmueble, bajo qué circunstancias y qué material normativo tenemos. Una manera muy a la antigua, como podría encontrarse en muchos asuntos, no solamente en la Ciudad de México, sino en los estados de la República, son los pleitos que ejercita, por un lado, el actor, la acción reivindicatoria, mostrando su título de propiedad correspondiente, y el demandado suele oponer la excepción y la acción en vía de reconvención de prescripción positiva. Se trenzan las dos partes, en una contienda que probablemente en 2 o 3 años no tenga un resultado claro, probablemente para quien opuso alguna de las dos excepciones ya en forma principal o ya en vía de reconvención. ¿A dónde voy con todo esto? Que la teoría del caso implicaría decir, por ejemplo, ¿por qué no vamos primero a que tú me digas, dentro de tus elementos prácticos, en calidad de qué diste la posesión o de qué entregaste la posesión a esta persona que tiene la posesión y que tú quieres demandar? Ah, pues fíjate que es mi hermano, al cual le presté, pues así lo dicen las partes, le presté este inmueble porque se quedó sin trabajo, perdió su hogar, se peleó con su mujer, lo corrieron de su casa, le presté, y resulta que 3 años después el señor no solamente no paga los gastos del inmueble, sino de que no tiene ni el mínimo interés de salirse, y me está diciendo de que el inmueble es de él porque supuestamente ya se lo vendió mi mamá. Entonces, antes de entrar a un largo proceso litigioso, tendríamos que visualizar si esa persona tiene algún contrato en el cual respaldar esa aseveración de ser comodante y comodatario, y en todo caso preguntarle a través de los medios preparatorios, artículo 193, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles. A ver, señor, venga usted en presencia judicial y dígame en calidad de qué tiene la posesión o tenencia de este inmueble. ¿Es usted vendedor? ¿Es usted comprador? ¿Es usted usufructuario? Dígame su calidad, porque te voy a dar una narración ante un juez donde yo te voy a ubicar como comodatario. Y estoy preparando mi acción correspondiente, pero quiero que tú me la termines de aclarar. Es probable que en ese momento podemos atajar muchísimos problemas con la simple confesión del comodatario, diciendo, sí, yo estoy comodatario, sí me prestaron este inmueble, sí, no firmamos un convenio, pero me están pidiendo el inmueble desde hace varios meses. De otra manera, proceder a la antigua y sin una teoría del caso suficientemente sólida, por ejemplo, pues nos obligaría probablemente a enfrentar una demanda de prescripción positiva. Ya saben de que abogados pues hay para todo, para inventar, para simular actos jurídicos. Miren, aquí está el contrato, aquí está la firma de la señora, en fin, eso no falta, pero si podemos prevenir esa clase de litigios largos, pues vamos a estar del otro lado. Entonces, espero haber dado respuesta a tu pregunta, mi estimado José Gabriel. Muy amable, doctor. Gracias. De nada. Les envío vía WhatsApp este libro muy interesante para que ustedes... Ese libro, fíjense, es de 2016 y ya viene vislumbrado, porque en Sudamérica son un poco más acuciosos, ya viene
vislumbrado un procedimiento, un proceso oral en materia civil muy similar al que tenemos en la Ciudad de México actualmente. Entonces, ahí está tu pregunta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Digan, ten más manos levantadas. El primero que hable me pregunta, por favor. Maestro. Servidor Leonel, profesor. No, le toca a Sánchez y después voy yo, Leonel. Adelante. A ver, Sí, dígame. gracias. Gracias, compañera. Buenos días, profesor. Dime. Mi duda era la siguiente. A ver, tú eres, ¿cómo te llamas? Elizabeth Sánchez. Tú me mandaste pregunta, ¿verdad? Sí. A ver, déjame localizarte aquí, Elizabeth Sánchez. Sí, tengo mi mano alzada. A ver. Ahí no te tengo aquí. Elizabeth Armin Sánchez, aquí estás. Anamín. Sí. Dime. Sí, profe, mi pregunta es la siguiente. Con base en el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles, con la simple presentación de la demanda se interrumpe la prescripción de esta. Sí. Sin embargo, con base en el Código Civil, en el artículo, a ver, permítame tantito, en el artículo 168, fracción segunda, Sí. se menciona que la prescripción se interrumpe solo hasta que se realiza el emplazamiento correspondiente al deudor. En este caso, ¿cuál de los dos códigos predomina? Predomina el Código de Procedimientos Civiles, que es el que regula la materia adjetiva de esta institución denominada prescripción. Quiero que notes algo, por favor. Hay una antinomia. ¿Sabes qué es una antinomia? Alumna Elizabeth. Sí, profe. Sí. ¿Qué es una antinomia, Elizabeth? Abra su micrófono, Elizabeth, por favor. Conteste mi pregunta. ¿Qué es una antinomia? Es un conflicto de una contradicción entre dos leyes. Es una contradicción. Eso es una antinomia, Elizabeth. Y usted detectó una contradicción en materia civil y en materia procesal civil. Tu maestro te dice, prima, rige, debe de considerarse la materia procesal civil porque si presento la simple presentación de la demanda, debe de interrumpir la prescripción y no así esperar a la notificación de la demanda, que es el emplazamiento. Sin embargo, esta situación la puedes debatir en los juzgados. La puedes debatir porque le podrá decir el deudor, el contrario, óigame, aquí esta disposición no me favorece a mí de que se interrumpa la prescripción con la simple presentación de la demanda. A mí lo que me interesa es de que la prescripción corra a partir de el emplazamiento. El artículo 1168, fracción segunda del Código Civil para la Ciudad de México y sus análogos en las entidades de la República. Eso es una antinomia que puede dar lugar, si le consideran infundada la excepción de prescripción que va a oponer, eso podría dar lugar a un conflicto en materia de amparo y de interpretación conforme, porque en particular, aplicando las reglas de interpretación del Código Civil, la sentencia debe de estar, en caso de insuficiencia o duda, a quien se trate de liberar de gravámenes o perjuicios. Entonces, lo que tú me acabas de identificar, estimada Elizabeth, y aunque yo te diga de que la prescripción se interrumpe con la simple presentación de la demanda, tú como abogada, del otro lado, podrías decir, bueno, eso le favorece al actor. ¿Qué le favorece al demandado? ¿Le favorece las disposiciones del Código Civil? Vamos a aplicarlas porque esas son las que me favorecen. Sí, la demanda la presentaste en el 2010 y tu deuda se vencía, por ejemplo, el 13 de septiembre del 2021. Sin embargo, me las presentaste, supongamos, el 12 de septiembre, un día antes. ¿Pero qué crees? Me emplazaste hasta noviembre del 2021. Ya había prescrito tu acción para entonces. Entonces,
el demandado le convendrá tomar el criterio del Código Civil, mi estimada Elizabeth, y lo podrá disputar. O sea, lo que yo te diga es, lo dicen algunas tesis aisladas de la Corte, lo dice por ahí también el maestro, uno de los libros de procesal civil muy buenos, que anda por aquí, el maestro Carrasco Soulé, pero tú como abogada, pues, si tú detectas esa antinomia y esa antinomia te puede favorecer, pues controviértala y aprovéchela, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Quién más? Yo, profe Isela Maldonado. Buenos días. A ver, Isela Maldonado, espérame. Isela Maldonado. Qué bonito nombre, Isela. A ver. Gracias. A ver, Isela Maldonado, por favor. Ok, mi primera pregunta, maestro, la saqué de hecho del libro del maestro Carrasco. Menciona que las demandas se deben de presentar en forma escrita y salvo en algunas excepciones se puede presentar en forma oral. ¿Me podría decir, por favor, algún ejemplo cuándo puede ser de forma oral? Sí, en materia familiar de controversia del orden familiar, artículos 942, 943 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, probablemente en los estados haya algo similar, refiere de que no se requieren formalidades para acudir ante el juez de lo familiar y que incluso en vía de comparecencia, en casos urgentes, se puede formular una demanda. Concretamente, en la práctica es muy socorrido la demanda de alimentos por comparecencia, pero dice el Código de Procedimientos Civiles que en casos urgentes se puede acudir por comparecencia a interponer una demanda. Gracias, maestro. Y mi segunda pregunta es, ¿durante cuánto tiempo deben publicarse los edictos para que la parte demandada se dé por enterada del emplazamiento? A ver, aquí hay la publicación de los edictos y el plazo o término que tiene que correr para que se tenga por hecho el emplazamiento. ¿A qué de estos dos elementos se está usted refiriendo? ¿A la forma, los plazos de publicación o al plazo que tiene que esperar el demandado? A los plazos de publicación, maestro, por favor. A los plazos de publicación, le pido que consulte el artículo 122, fracción segunda, párrafo segundo, que en síntesis dice que los edictos se publicarán por 3 veces de 3 en 3 días en el boletín judicial y en el periódico local que indique el juzgador, y deben mediar entre ambas publicaciones 2 días hábiles entre cada una de ellas. Ok, maestro, muchísimas gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy amable. ¿Quién más va a preguntar, por favor? Tengo muchísimas preguntas, pero no, profesor. ¿Quién eres? Leonel, ¿Quién eres? Leonel Díaz. A ver, Leonel, por favor, déjame localizarte. Estoy. Leonel, para ponerte palomita. A ver, Leonel, dime. Ok, también mi pregunta va en relación a lo que comentó usted la semana pasada acerca de que había algunas personas o abogados que falsificaban firmas y diferentes documentos. Sí. A mí me llamó la atención, la pregunta es, cuando la prueba superveniente pueda ser falsa, ¿qué implicaciones tendría si fuera así? Sí, ¿qué más? Nada más, profesor, saber qué riesgo si el abogado se anima a hacer este tipo de situaciones para llegar a mejor término, ganar su juicio, ¿qué correspondería o qué sanción tendría? Estimado Leonel, ¿tú has viajado Sí. a Alemania, por ejemplo? Es una pregunta. No, profesor. Bueno, te pido por favor que como en forma de viaje, en la primera oportunidad que tengas tú, desplázate a Europa, desplázate a Alemania. Yo tuve la oportunidad de ir como invitado y mi amigo que se encontraba estudiando ahí estudios de posgrado me señaló, nos invitaron a comer cerca de un lugar donde había un cerro, digo, haciendo la comparación, se parecía a una zona de Atizapán muy bonita que es Valle Dorado, por lo verde, por las casas, obviamente en Alemania casas pues de mucho poder adquisitivo, incluso lujosas. Decía mi amigo, mira, ve por ahí esas casas, son auténticos palacetes. ¿De quién crees que sean?
Le dije, no, no tengo ni la menor idea. Pues mira, esa casa es de un juez, pero las otras dos son de abogados muy prestigiados en materia penal, otro en materia internacional. Todo eso me fue señalando porque la mayoría daban clases en Heidelberg. Entonces, a lo que te quiero decir es, cuando el poder adquisitivo en una sociedad decrece, cuando la profesión de abogado empieza a importar menos dinero, surgen más conductas antisociales. Es como el robo famélico. ¿Sabes qué es el robo famélico? Bueno, ¿sí me oyes? ¿Leonel? Se le fue el sonido, profe. Se le fue el sonido. Bueno. Sí, el robo famélico es aquel que se comete por necesidad. de sobrevivencia. Por hambre. Por necesidad, sí. Por hambre. Cuando en una sociedad, pues, hay cosas así muy dramáticas y el poder adquisitivo de los profesionistas decrece, pues se dan, desgraciadamente, yo no lo hice, perdón, yo no estoy molestando a nadie describiendo eso. Desgraciadamente, los profesionistas son los que sufren porque no tienen acceso, pues obviamente, a ganar mejor y empiezan a suscitarse problemas como estos de falsificación de documentos. Es una cuestión muy triste. Eso, dejando de lado también la folclórica entrega de dinero al actuario para emplazar, que esa es, creo que de las actitudes, una de las actitudes que nos tiene, que es muy divertida, o sea, a los estudiantes les fascina, dicen, mira, incluso en clase me han dicho, oiga maestro, ¿cuál es la tarifa que hay que entregarle al actuario? Fíjate, ya hablan de tarifas para entregarle al actuario para hacer un acto judicial, y por eso pues hay ciertos abogados que pues cuando viajan al extranjero a congresos internacionales, pues en su vida van a decir, yo entrego dinero al actuario para que vaya a cumplir. Imagínate si te lo dijeran con esa liberalidad, pues, los verían literalmente como apestados, dirían, bueno, entendemos por qué su país anda como anda, si le tiene usted que andar pagando a un oficial de la justicia por cumplir con su trabajo. Lo entendemos perfectamente. Entonces, a esas cuestiones folclóricas de entregarle dinero así al actuario, y que, lamento decirlo, hay muchos docentes que defienden esas actitudes, que les dicen a los alumnos, sí, yo hago esto y yo entrego tanto. Bueno, cuando ya estás en esa tesitura, mira, el proceso se va desvirtuando, y esa es una de las razones por las cuales el sistema del proceso civil en México en forma internacional nos tiene rankeados por el lugar 160. O sea, con eso te digo todo. Tenemos un proceso civil, una justicia civil de quinto mundo. Pocas palabras para hablar en castellano. Tu pregunta no tiene que ver con la prueba falsa, tiene que ver, me da la impresión, con la prueba ilícita. Las pruebas ilícitas no pueden ser consideradas dentro de un tribunal independiente, ni se les puede asignar valor probatorio. Tan sencillo como que las pruebas no pueden ser rendidas si van en contra de la moral y del derecho. Dentro de esas se encuentran las pruebas ilícitas. Respondida a tu pregunta, ¿quién más? Gracias, profesor. De nada, ¿quién más? Sergio Merino, adelante. Dígame, Sergio Merino. Sí, profe, yo le hice unas preguntas la vez pasada. Sí, ¿me escucha? Bueno. ¿Sí me escucha? Lo escucho, dígame. Sí, profesor, la vez pasada le hice unas preguntas, no pude tener audio, ya la arreglé la máquina. Pero bueno, básicamente mi pregunta, esta última que le envié, que es la que tiene que ver con lo del Código de Procedimientos Civiles. En el capítulo de las excepciones, profesor, dice que una de las excepciones en el artículo 38 es la de litispendencia. Sí. Y que esta es procedente cuando el juez ya conoce de un juicio en el que hay identidad de las partes. Sí.
Entonces dice que cuando las partes litiguen con el mismo carácter, eso a mí no me quedó claro a qué se refiere cuando dice que se litiguen con el mismo carácter. Ya Sí. sé que es la litispendencia, pero no me queda claro lo del litigar con el mismo carácter, profesor. ¿A qué se ¿A qué se refiere esa frase, no? refiere? Esa es Bueno, una. Y la otra, pues es una pregunta la otra es una pregunta un poco de oficio, profe, porque es ¿a qué instancia podemos recurrir? Y sé que es lo de servidores públicos, es una opción, pero ¿qué instrumento legal podríamos utilizar cuando vamos a pedir el expediente y este expediente nos es negado? De manera efectiva, para no ir a entablar una demanda y la queja ante servidores públicos, nosotros como abogados, ¿qué recurso podríamos utilizar para que fuera, o a quién dirigirlo para que fuera de manera inmediata subsanada esa situación? Tu pregunta, la segunda pregunta es muy general, pero te la trato de responder de esta manera. Te van a negar un expediente cuando tú no eres parte en el asunto. Tan sencillo como eso. Pero si tú llegas con quien es demandado y el día de ayer le cayó el emplazamiento, es altamente recomendable que vayas a ese juzgado a pedir el expediente y mostrar, mire, aquí tengo la cédula de emplazamiento. Necesito ver los documentos que mi clienta, o sea, y acompañada de su abogado, necesitamos ver los documentos para preparar nuestro escrito de contestación. Cosa que no hace nadie y que si lo hacen no sé a qué horas, lo hacen 3 meses después de que salió la sentencia definitiva. Si te vas a comprometer, deja de andar dando dinero a lo tarugo, perdón, y céntrate en lo esencial. Vas con la clienta o cliente, si el día de ayer llegó una demanda, ten la amabilidad, por favor, de ir al juzgado con la clienta a ver ese expediente. A ti no te lo van a dar porque tú no eres parte en ese asunto, pero si llega la señora, evidentemente, o el señor con su INE, le tienen que dar acceso a esa documentación y a los documentos del seguro del juzgado para que veas si son correctos, si las firmas que calzan son legítimas, si no están alterados. Eso es muy importante que lo hagas. Segundo, ya se te reconoció la calidad de parte en un proceso y no se te da acceso al expediente. Al menos en materia civil hay una explicación lógica de por qué no se te da acceso al expediente y es probablemente porque pasó al acuerdo. ¿Qué quiere decir? Porque está en firma del secretario o del juzgador. Tan sencillo como ir con el secretario y decirle, parece que pasó a firma, necesito ver estos acuerdos, te los tienen que dejar ver si lo pides amablemente y en presencia principalmente de otras personas, pues para que atestiguen el trato que te van a dar. Veo a muchos abogados que llegan de manera muy prepotente, muy grosera y maltratan al personal de los juzgados. No es recomendable hacerlo. Por favor, dirígete a ellos con respeto para que te den también respeto, pero también acompáñate de alguien para que te sirva de testigo en caso de que tengas que presentar una queja. Ahora, si de plano no te quieren dar, tú eres parte, tú eres el apoderado general para pleitos y cobranzas, no te lo quieren dar, cosa que estimaría muy raro, bueno, pues tendrás que ir a promover una queja ante el Consejo de la Judicatura, pero te lo tienen que dejar ver. Ahora, supuestamente, ya vamos a tener en algún momento en el SICOR acceso al expediente electrónico. Ojalá ya sea una realidad y que sea ese servicio gratuito por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para evitarte estas inseguridades que pues muestran nuestra justicia presencial, pero bueno, eso es lo que yo te puedo responder. Ah, y tu litispendencia, ¿no? Sí, profe, yo se lo comentaba porque precisamente es lo que usted nos decía, que da pie a los actos de corrupción. Por eso la mordida, como el secretario siempre sale con que, bueno, no está en proceso, y véngase tal día, y siempre hay que ofrecerle
la tarifa mínima es de 500 pesos. Entonces se le dan los 500 para que nos dé acceso al expediente y podamos empezar a verlo. Entonces es tan común la práctica que hace cierto personal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted nos recomienda, porque así debe de ser acerca del respeto, pero desgraciadamente ya estando en los tribunales, el respeto se traduce en signos monetarios, porque si no, pues nada más nos dan trato, mucho respeto, pero no nos dan pronta solución a tener acceso a los expedientes. Pero bueno, son prácticas que vamos a erradicar. Yo sí seguiré lo que usted nos dice, porque así, por ética, así tiene que ser. Y bueno, pues yo le agradezco la respuesta a esto. Hay una infinita diferencia entre brindarle un servicio de transporte al actuario, fíjate, contratar un taxi y llevarlo a hacer una diligencia. Hay una enorme diferencia en hacer eso y darle dinero, obsequiarle 500, 700 mil pesos por esa actuación. Hay un mar de diferencia. Digamos que en el primer caso la ley te faculta acompañar al actuario o al ejecutor. Tú puedes brindarle el servicio de transporte porque te conviene que se haga esa diligencia. Hay una gran diferencia entre hacer eso, parar un taxi y llevarlo, e incluso pactar con él paso a su domicilio a las 6 de la mañana. Es toda la diferencia del mundo hacer eso que obsequiarle 1,500 pesos por o no sé cuánto, por una diligencia que no va a hacer o que va a simular hacer, ¿no? A ver, el litispendencia. Tú eres inquilino y tu arrendadora te notifica el día de mañana, bueno, te notificó hace un año un juicio controversia del arrendamiento para lanzarte, para desocupar y para que desocupes la finca arrendada, pagues los adeudos que le debes y en su caso que te lancen. Pero no deja morir, o sea, ya no le pone atención, estuvo instaurado en el juzgado tercero civil de la Ciudad de México y la semana pasada Juana, que es tu arrendador, que es la misma arrendadora y tú que sigues siendo inquilino, te vuelve a demandar, pero ahora ante el juzgado séptimo civil. La litispendencia se reduce a que, si son sobre los mismos hechos, tú tienes que promover la excepción de incompetencia, de litispendencia, mostrando copias certificadas del anterior procedimiento y litigan las partes con el mismo carácter. Pues contestada tu pregunta. Sigo yo. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Una Sigo dama. yo. Vite. Dígame. ¿Quién es usted? Romeo Vite. Dígame, por favor. Sí. Bueno, una ya lo contestó. ¿Quién puede recibir la notificación de emplazamiento? Ajá. ¿En dónde se puede emplazar al demandado? Ajá. ¿Y a partir de cuándo empieza a correr el término de emplazamiento? Sí. Después de haber sido publicado ya en el edicto, no la diferencia de días que nos mencionó ahorita. Ah, ok. Bueno, empiezo por tu última pregunta. Tiene que ser una diferencia de no menos de 15 y no más de 60 días para que se tenga por hecho el emplazamiento vía edictos. ¿Me explico? Y te remito al mismo 122, fracción segunda, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿En dónde se puede emplazar al demandado? En el domicilio que haya señalado su contrario. En principio, artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles. La duda es, ¿qué pasa si voy a ese domicilio y no me encuentro con esta persona? Ignoro entonces el domicilio. Hay una constancia donde dicen, la persona ya no vive aquí. Procede la notificación por edictos previa búsqueda ante por lo menos 3, pueden ser 10, pueden ser 15 instituciones oficiales con registro oficial de personas donde tú le preguntes, presénteme por favor el domicilio del señor Sutanito de tal.
te tienen que responder y si te dan domicilios alternos, tienes que ir a esos domicilios antes de hacer la notificación vía edictos. Ahora, ¿a partir de cuándo, con qué personas se debe de entregar la cédula del emplazamiento? Artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles, por favor. Segundo párrafo, el criterio para entregar o no pasa primero por responder la pregunta, ¿vive o no vive en ese domicilio el buscado? Esa es la pregunta disparadora, la pregunta gatillo de todos los demás. Si vas y tocas con el actuario y te dicen, no vive aquí, no va a haber manera de emplazar ahí a esa persona. El criterio disparador es de que cuando le abran la puerta al actuario y el actuario pregunta por Vite López, le contesta, perdón, dígame, alguien habló. Si yo pregunto por Vite López, que está demandado por alimentos en el juzgado 150 de lo familiar, alguien me tiene que decir, sí, aquí vive el señor Vite López. Aquí vive. Bueno, aquí le puedo dejar a cualquier persona que viva en este domicilio, porque a lo mejor salió la señora doméstica que hace el aseo de esa casa y dice, aquí vive el licenciado Vite López. Entonces a usted, que es su doméstica, le voy a entregar la cédula de notificación. Pero la pregunta gatillo, estimado Vite, es si vive o no vive ahí el buscado. Respondida su pregunta. ¿Quién más? Alejandra Gonsen, ¿qué cuenta? Muchas gracias. De nada. Buenos días, profesor. Verónica Toribio. A ver, ¿quién quiere preguntar? Después de Romeo, sigo yo, profesor. ¿Quién eres? Verónica Toribio. Verónica, a ver, Vero, dime. Con respecto al edicto, una vez que ya se agotó ese recurso, ¿qué pasa si el demandado hace caso omiso? Se constituye en rebeldía. Es decir, Se constituye en rebeldía o contumacia. Esa es la respuesta. Gracias, profesor. Ahora sí, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, no sé si sigo yo, profe, pero... ¿Quién eres? Alejandra González. A ver, Alejandra, por favor. Yo le había hecho la pregunta de que, bueno, en el juicio de alimentos, supongamos que los papás cuando estaban casados vivían aquí en la Ciudad de México, la mamá se va con el menor fuera del estado, bueno, fuera del distrito. Sí. Y, bueno, ¿dónde se pone la demanda de alimentos? ¿Sería aquí, donde vive el papá, o donde vive a donde se mudó el niño? Bueno, donde concibieron al niño, donde era el lugar de vivir, bueno, donde vivía el niño. Ajá. En cualquiera de los dos domicilios a elección del deudor, del acreedor alimentario, en este caso de la mamá del niño. Consulte, por favor, artículo 156, fracción 13. La mamá vive en Ecatepec, pero el papá trabaja en la Semarnat como director general adjunto de X, Y o Z asuntos y gana un salario mensual de 150,000 pesos mensuales, más bonos, más gasolina, más teléfono celular, todo. El juez decreta una pensión. Este señor, ¿dónde vas a demandarlo? La mamá puede elegir, que es en este caso la actora, en representación del menor, puede elegir, lo demando en Ecatepec y aquí vía exhorto voy a emplazarlo en la Ciudad de México, o bien lo demando en la Ciudad de México para que ahí se lo ejecuten, esa elección. Y en casos de divorcio era frecuente de que el divorcio se planteara, la regla es de que el divorcio debe de plantearse donde las partes tuvieron asentado su último domicilio conyugal, pero cuando simultáneamente se ejercita la acción de alimentos atrae la competencia de la acción de divorcio, entonces la puedes plantear tanto donde vive el acreedor alimentario como donde vive el deudor alimentario. Respondí. ¿A cuál otra pregunta tiene, Alejandra? Tenía, bueno, igual era en el tema de notificaciones. Supongamos que
voy con el actuario, yo pido el acompañamiento con el actuario, le digo al actuario que sí, esa es la persona a la que se le debe de notificar y decide no ser notificado, supongo que se ve en rebeldía y y supongamos que avanza el proceso hacia algo que no le conviene a esa parte, ¿puede él regresar todo el proceso o tirar todo el proceso por decir que fue un mal emplazamiento? Está muy enredada su pregunta. En realidad, las partes, usted en su pregunta escrita me dice, él decide no darse por notificado. Ajá, ¿puede hacer eso? En realidad tiene que hablar con mayor precisión, Alejandra, y le sugiero ser más precisa, porque no se regresan las partes, porque no deciden, no optan por darse por no notificados. Se están oponiendo a una diligencia de emplazamiento, Alejandra. No están decidiéndolo. O sea, en este momento usted está decidiendo ponerme atención a mí, porque estamos en una clase, ¿verdad? Uh-huh. Pero si llega un actuario que es una autoridad y usted dice, es que decidió. No decidió no darse por notificado. Se opuso a la diligencia de emplazamiento. Y ante esa oposición, que es muy frecuente, artículo 62, medidas de apremio o corrección disciplinaria, que pueden ser de multa, que puede pasar de un simple apercibimiento hasta multa, hasta el uso de la fuerza pública. Estimada Alejandra, en principio, ¿y qué otra cosa que decía que se regresaba y todo eso? No, ya con eso me queda claro, profesor. Perfecto, le agradezco su paciencia. ¿Quién más, por favor? A usted, perdón, gracias. Yo, profesor. ¿Quién es? ¿Quién habla? Puede, no sé si primero compañero o yo. A ver, Miriam. No, si gustas tú, Miriam. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te Miriam llamas? Quiroz. Miriam, dime, por favor. Tengo varias preguntas. Estaba escuchando su clase que nos puso ahí el link en la planeación. Nos menciona que la demanda no es un machote, que es una investigación y que los hechos deben estar basados en la realidad y el diálogo con el cliente. ¿Podría usted mencionarnos en su experiencia cuáles son los principales errores que se cometen en la redacción de la demanda y pueden causar el desechamiento? Sí. El principal error es creer que una demanda es un formato o machote. El primer error es de que el estudiante ingenuamente cree que la materia procesal civil es un machote. Ingenuamente cree que cuando va a embargar se va a sacar una licuadora nada más. Ingenuamente el estudiante cree que la materia, porque aparentemente no es tan impactante, cree que simplemente copiando un formato, con eso ya la va a hacer. En realidad, el estudiante que está razonando de esa manera ingenuamente, pues se va a llevar muchas sorpresas, porque además está glorificando el proceso penal, diciendo, pues esto es lo máximo. Yo he visto distinguidos penalistas y he visto otros penalistas, y bueno, perdón, pero pues a veces hay penalistas que no saben ni hablar. Perdón, hay gente que llega y engaña a las personas y les ofrece no sé cuáles, no sé qué servicios tengan, pero llegan casi vestidos como narcos, y esos son los abogados, y no saben ni hablar. Entonces, pues sí, he visto destacados penalistas, pero también he visto otros que, caray, pues por lo menos pues, vístanse bien, con decoro, por favor. La primera actitud, y no es una actitud, perdón, despreciativa, pero pues sí es lo que se ve, lo que se puede ver en el reclusorio. Se puede ver. Es a luces, o sea, eso es notorio. No estoy sino describiendo un hecho real. Para no caer en esas actitudes ingenuas, haga usted el favor de platicar con la persona que quiere ser su cliente. Si usted tiene un formato, no lo copie, estúdielo y enuncie, por favor, en modo imputatorio los hechos de su demanda. ¿Cuál es el error por el cual te desechan tus demandas? Pues porque tus demandas están muy rebuscadas, son verdaderas novelas, insertas
No insertas hechos concretos y precisos, insertas hechos y hechos que no tienen la menor relevancia y que no describes los elementos de la acción. Por encima de eso tienes de citar precedentes, jurisprudencia o artículos del Código Civil. Céntrate en describir los elementos de la acción que vas a ejercitar y eso supone, estudiar la jurisprudencia de la Corte en Internet. Y bueno, pues por lo menos tener un dominio básico de pues el código, pero pues también hay estudiantes que no quieren leer ni el código, pues pues tienen que cambiar esas actitudes. ¿Cuál es su segunda pregunta? Otra pregunta es, bueno, respecto de eso mismo de los hechos, he visto algunos ejemplos incluso en los libros de que se citan las palabras textuales del demandado con palabras altisonantes. ¿Eso es correcto de poner en la demanda o debe procurarse utilizar otro tipo de lenguaje? Depende que te propongas. Por ejemplo, en un caso de violación, por ejemplo, es absolutamente fidedigno no solamente copiar, sino transcribir la denuncia para sustentar, por ejemplo, las pruebas sobre las cuales van a versar. Y seguramente habrá insultos por ahí, ¿no? Habrá, por ejemplo, casos en los cuales haya procesos de índole familiar donde se esté disputando la guardia y custodia de menores, donde sí evidentemente sea necesario transcribir los insultos apoyados en las denuncias que previamente tú analizaste. Pero definitivamente escribir bien y claro implica, pues por lo menos estudios universitarios, implica leer libros y implica estudiar inteligentemente cada asunto para que tú puedas escribir bien y claro, excluyendo insultos. Si no son necesarios, pues ¿para qué los pones, no? Entonces nada más se pondrían en el caso de que tuviera que probar violencia familiar o acoso sexual o algo así. Si fuera otra cosa, no sería tan necesario, digamos. Yo te lo dejo a tu criterio. O habrá un caso de despojo donde tengas que incorporar la narrativa de que los que despojan se introdujeron violentamente y le mentaron la madre a todo el mundo y los agredieron físicamente también. Pero eso te lo dejo a tu consideración. Pero a consideración del juzgador, ¿eso tiene valor? No, de ti, ¿qué vas a probar? ¿Qué quieres probar? Si quieres probar violencia, ¿qué quieres probar tú? Tú eres la abogada y te describen las personas que van a contratarte. Llegaron y se introdujeron de esa. No necesariamente tiene que ser un caso de acoso sexual o de acoso laboral. No es un despojo. Tú tienes que tener el mejor criterio. Cualquier cosa que yo te diga tiene que pasar porque tú analices con tu criterio de abogada cada asunto. Esa es mi mejor recomendación. Gracias, profesor. Bueno, tengo otras preguntas, pero hay más compañeros y da tiempo de regreso. Claro, bueno, ok. Gracias. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Dígame. Axel Villaseñor. Dígame. ¿Cuál es la consecuencia en caso de que una prevención no se desahogue en tiempo? Que se deseche la demanda. Así es la consecuencia. ¿Cuál es? Que se deseche. Gracias. De nada. ¿Quién más? Yo, maestro. Dígame. Alicia. Alicia. En el supuesto que el demandado no se encuentre en el domicilio o lo nieguen para ser notificado del emplazamiento en su domicilio, ¿qué procedería y sería válido dejar la notificación pegada a la puerta del domicilio? A ver, tienes que diferenciar, tienes que leer el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles, donde te están respondiendo a tus hermosas preguntas. Si dices, lo niegan, dices tú que hay que lo niegan, pero la verdad es de que el actuario tiene segundos, no tiene más de un minuto para hacer la diligencia de emplazamiento. Y si el actuario le dicen, el señor no vive aquí,
¿De dónde sacas que lo van a negar? Probablemente lo estén negando. Tú puedes intuirlo, pero si la persona con la que vive dice no vive aquí, te vuelve muy difícil el trabajo de emplazarlo. Exacto. Puedes emplazarlo, puedes acudir a su domicilio. Si labora en un domicilio, si está laborando para una empresa o en algún lugar, también, le puedes decir al señor juez, quiero también que la diligencia de emplazamiento se practique en el domicilio laboral del señor. También lo puedes hacer. Pero si no conoces e ignoras el domicilio, tienes que hacer el procedimiento vía edictos, previa búsqueda por parte de las instituciones respectivas. Muy amable, maestro. Gracias. De nada. ¿Quién más? Yo, doctor, sí, ya como segunda vuelta, quisiera Está preguntar. María de Lourdes, Gabriel. Sí, sigue Vargas. A ver, María de Lourdes, por Estaba favor. preguntando, doctor, y no contestaban. A ver. Que compañera tiene un problema con su audio, se oye muy bajito, entonces si la dejamos hablar. A ver, María de Lourdes. Buen día, prof. Sí, buen día, prof. Bueno, mi primera pregunta es respecto al imputado. Bueno, por ejemplo, él, de acuerdo a la lectura, dice que él puede impugnar los defectos de emplazamiento, que es por el medio del incidente de nulidad y juicio de amparo. Esa es la primera. Y la segunda mi duda es en el caso de emplazar a una persona que se encuentra en el extranjero. Ajá. Tú eres María de Lourdes Vargas Prudente, ¿verdad? Sí. Que no te presentaste la vez pasada. Sí. Pues no te oí. Bueno, estuve. Ok, perdón. A ver, empiezo por la segunda. ¿Qué pasa con el caso del emplazamiento en el extranjero? Surte totalmente sus efectos ese emplazamiento. Por favor, hay que revisar el convenio sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, que es el convenio internacional que rigen estos actos por parte de los estados suscriptores. Un emplazamiento hecho en el extranjero surte totalmente sus efectos. Ahora, ¿el demandado puede impugnar los defectos del emplazamiento? Claro que sí, a través del incidente de nulidad o de juicio de amparo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Dígame cuál es su duda. ¿Usted leyó cada uno de ellos? No puedo hacerle una explicación doctrinal ahorita. Me pide que le escriba un libro en 2 minutos. Dígame una pregunta concreta sobre lo que leyó. Ok. Bueno, me decía que la apelación extraordinaria ya... No existe, ya está derogada. Por ejemplo, en el juicio de amparo es cuando ya terminó el proceso ordinario. Ajá, ¿cuál es su pregunta? No, o sea, estoy afirmando. Estoy coincidente con su afirmación, Lourdes. Solamente de que le voy a hacer una respetuosa prevención y también les hago una respetuosa prevención al grupo. No puedo dar clase. Habría que agotar en tal vez 1 o 2 clases nada más el incidente de nulidad de emplazamiento. Me pide usted que le dé una explicación que excedería ese tiempo absolutamente. Sería muy útil, estimada Lourdes, que leyera un poco más sobre el incidente de nulidad de emplazamiento y me diga alguna pregunta coherente, por favor, que se los describa. Es muy amplio. El juicio de amparo es un curso completo. Es un amparo de índole indirecto. Y el incidente de nulidad, ¿cuándo proponerlo? Antes de que se dicte sentencia definitiva, podría ser una solución. ¿Y por qué razón? Porque el emplazamiento tiene defectos. Por eso le pido, estimada María de Lourdes,
que consulte, si es usted tan amable, el artículo 116 y 117, porque ahí vienen los defectos, nada más los defectos del emplazamiento, nada más que hay que saberlos leer correctamente. Le suplico, por favor, que me disculpe, pero pues tengo ya un minutito. Tenemos la próxima clase, estimada Lourdes. Mire, espéreme, escuche, atienda, por favor. La próxima clase voy a continuar con este tema del emplazamiento. Le doy oportunidad, hágame una pregunta o varias preguntas y con mucho gusto. Me encantaría responderlas, pero preguntas así tan generales como sintetizar el Popol Vuh en 2 cuartillas, ahora, discúlpeme, no lo puedo hacer. Ok, sí, gracias. De nada. Ahora sí, ya no nos queda tiempo. Discúlpenme. Nos vemos la próxima. Vamos a continuar con el tema de la demanda y emplazamiento a la próxima asesoría. Sigan preguntándome, por favor, y nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. profesor. Gracias, maestro. Feliz fin de semana. Gracias, profesor.